algún suicidio. Entonces queremos que empieces, por favor, y nos digas qué es la depresión. A ver, bueno. La depresión es una enfermedad que, como muchas de las enfermedades graves, son silenciosas. Tú puedes tener un amigo tuyo que está depresivo, pero él frente a los demás se muestra muy bien. Está contento, se ríe, pero en su interior, en sus momentos a solas, está constantemente triste, insatisfecho por las cosas de su vida. Ojo, la depresión no es estar triste, no es que, ay, ponte mejor, cambia el ánimo, deja de estar triste. La depresión es un estado en el cual tú todo lo que está a tu alrededor lo ves en negativo. Nada de lo que pasa en tu vida te genera felicidad. Pierdes esa habilidad que todos tenemos de estar felices por pequeños acontecimientos, que te pasa a ti, me pasa a mí, que si me comí un pastel me causó alegría, que si por pequeños detalles somos felices. A alguien cuando está deprimido todo le causa tristeza. Y no es la tristeza común, es una sensación perenne de que todo va mal en mi vida y que no hay una luz al final del túnel. No ven salida a esa situación. Existen varios tipos de depresión y la familia lo puede detectar porque aunque la persona trate de disimular, porque la mayoría de pacientes depresivos tratan de disimular su estado, se notan los cambios en la falta de apetito, en el sueño constante, en que están muy irritables, en que ya evitan los eventos sociales, porque aunque tratan de no aislarse, inevitablemente lo terminan haciendo, porque no se sienten bien compartiendo con nadie, porque no están bien con ellos mismos, entonces evitan cualquier evento social, cualquier reunión familiar, y cada vez van a pasar más tiempo aislados, en su cuarto, durmiendo, ya no salen a comer con todos en la mesa. Entonces, estos son los síntomas que son más comunes en ver. No todos los pacientes depresivos, no la mayoría de pacientes depresivos llega a un suicidio, porque no tienen la fuerza ni para eso. El desánimo es tal que ni para eso. Los suicidios son más comunes en personas con actos suicidas, que eso es otro diagnóstico. Pero también hay pacientes deprimidos que sí terminan en suicidio, pero no la mayoría. Entonces podríamos decir que uno de los síntomas es el aislamiento. Una persona que normalmente es sociable, salir y de repente comienza a aislarse. Ahí ya deberíamos preocuparnos. Así es, claro, que tú, en sí, de las cosas que tú debes notar es un cambio muy brusco en su conducta. Esta persona puede, cuando está contigo, sonreír, no sé, la ves una vez al mes, la ves mucho menos que antes, pero cuando está contigo sonríe, la pasa bien. Tú notas que, ah, no, mira, sí ha estado bien, no la he visto, pero ella está bien, pero él está bien. Pero no, si esa persona te evita todas las salidas, trata de huirle a todo, busca la forma de estar siempre en casa, encerrado, pues esos son síntomas de que ya está pasando algo más. Ya. Y cuando, porque hay muchos pacientes también que, como tú decías, que es como otra parte de la depresión, que dicen, bueno, hoy justo estaba con mi esposo, mi amiga, mi mamá, estaba feliz, y fue hoy justamente que se suicidó, que se mató, por ejemplo. Es que no están felices, simulan estar feliz, recuerda, te lo dije hace ratito. Ellos, es el paciente frente a ti, tú lo ves y dices, ay, mira, tenía un mes sin verlo, pero está contento, se ríe, se lo ve súper bien. En verdad debió estar trabajando, por eso no pudo salir conmigo. No, es una persona que simula frente a sus familiares que está bien, que se siente contento, que se ríe. Entonces, la depresión es como estas enfermedades crónicas que ustedes ven en la parte de salud física, que cuando se dan cuenta ya se ha apoderado del paciente. Hay pacientes que ya no se bañan, no se cambian, estoy en una depresión severa, no comen, pierden el gusto por todo y lo que más hacen, porque es lo más fácil para ellos en ese momento, es dormir. Pasan durmiendo o pasan acostados encerrados con la luz apagada. Hay pacientes que ya cuando pierden sus rutinas es cuando están en puntos muy graves, pero no siempre debe ser así. A veces mantienen sus rutinas diarias, o sea, ir al trabajo,
por ahí hay un poco más de ausencia laboral, buscan la forma de huir cuando tienen días muy pesados en los que no pueden ni siquiera con lo que saben que tienen que hacer, porque esas cosas las hacen porque las tienen que hacer. Lo que tú dijiste, estaba en el cumpleaños de mi mamá y estaba feliz, porque estaba en el cumpleaños de su mamá y tenía que estar feliz, se simulan estar feliz. Esto es lo peligroso de la depresión, Y esto, que no es tan notoria y como, esto sería por en ejemplo. adultos, pero en los niños, que también hay casos, ¿no? Ya pequeños de 9 años, 10 años, ¿son los mismos síntomas o algo más tenemos que ver en ellos? La depresión infantil es distinta. En ellos se va a observar más también la falta del apetito, el desánimo por jugar, la pérdida de interés en sus actividades cotidianas y diarias que antes le causaban algún tipo de emoción. Ellos suelen tener, en cambio, problemas para dormir, para conciliar el sueño de manera correcta, tienen muchas pesadillas. La depresión infantil, en su mayoría de casos, viene ligada a algún evento. No es tanto como en el adulto, que es una secuencia de eventos que por alguna razón no se elaboró de forma correcta y terminan en una depresión. Entonces, son muchas cosas que la causaron. En los niños, en su mayoría de los casos, es porque algo sucedió reciente que causó esta depresión, ya sea la pérdida de un familiar, algún tipo de abuso, cambios muy drásticos en su vida. Entonces, en ellos los síntomas más notorios son la falta de apetito y la pérdida de interés por sus actividades ¿Y diarias. qué pasaría? Porque hay muchos padres, ¿no? Que creemos, bueno, es niño, se peleó en la escuela, no le tomamos importancia, lo dejamos pasar. Entonces, ¿cómo puede esto repercutir o seguir creciendo y llegar hasta qué punto puede llegar este niño que oportunamente no tuvo ayuda? Es muy difícil que un papá no note una depresión infantil, porque lo podrá decir, hoy día tuvo un mal día, pero un mes no vas a tener un mal día. Y para que una depresión sea depresión como tal, deben pasar por lo menos 3 semanas con la misma sintomatología. Y si es más fuerte, por ejemplo, una depresión que se vuelva severa de forma rápida, en 2 semanas, imagínate tú, el papá lo va a notar, porque es un niño que perdió el interés por todo. Va a comer sin ganas, puede que vomite, porque como lo obligan a comer, pues su estómago devuelve todo, que desarrolle problemas intestinales, problemas en la piel, pérdida de cabello, son muchos síntomas. Es muy difícil que un papá o una persona, un cuidador, no note una depresión infantil como tal depresión, porque obviamente existen momentos en la vida de todos, en la vida de nuestra infancia, en la vida adulta, que tenemos malos momentos, todos tenemos malos momentos, en los cuales estamos tristes, decaídos, desanimados, pero eso no es depresión. Okay. Entonces, la diferencia sería el tiempo, que pasa mucho más tiempo con estos síntomas. Ahí podemos hablar de depresión. Antes puede ser que tuvo un día malo. Habría que estarlo vigilando y tratar de... O que tienes un mal momento, o que estás en esos días en los que no estás bien, porque estás preocupado por algo, pero la depresión es una enfermedad que debe tener una evolución. Ya. No es de un día para otro, no es que hoy día estoy triste y mañana estoy bien. Por eso los adultos simulan que están bien ante todo el mundo, y cuando alguien se da cuenta que este adulto está deprimido, ya está en una depresión crónica. Ya. Y ahora, ¿cómo podemos hacer en esta época? ¿No? Porque la mayoría de los adultos mayores, muchos viven solos. Viven la pareja o solo la señora sola, el señor solo. ¿Cómo se los puede ayudar desde afuera? Porque sabemos que no podemos, los hijos no deberían visitarlos, los nietos tampoco. ¿Cómo se los puede ayudar en este entorno a ellos? Bueno, debido a la situación de la pandemia, es muy complejo ofrecer una opción terapéutica desde el área de psicología como tal, más aún desde la distancia de la familia. Si los, si los hijos, si los cuidadores de estas personas que son adultos mayores observan cambios negativos en su conducta, una persona que comienza a perder mucho peso, que deja de comer, que deja de contestar las llamadas, lo ideal por la situación es recurrir a la medicina, ir a psiquiatría. Porque, o sea, tú podrás llamarlo todo el día, pero como te digo, la depresión no es decir, papá, pero ya pon de tu parte, ya ponte bien. Porque si fuera así, no fuera una enfermedad. Sino que tú no le vas a decir al riñón, oye, ya, funciona correctamente, porque yo te lo digo.
No, entonces, como estamos ante esta situación, es muy complejo pedir tanto porque estamos ante un problema que nos pasa a todos, no solamente con la depresión. Estamos pidiendo mucho a los demás. ¿Qué queremos? No, tienes que estar bien, tienes que ser así, tienes que llevarte acá. Cada uno lleva este proceso de la mejor manera, como le resulta mejor. Como en el caso de los adultos mayores es mucho más complejo debido a que, imagínate tú una persona de 80 años que está solo, que no puede ver a sus hijos. Si sus hijos no podrían mandar a a alguien que lo cuide, que le haga una compañía permanente, 24/7, que esa compañía sí podría levantar poco a poco el ánimo, porque haces actividades, generas interacción, haces que se bañe todos los días, que se cambie todos los días. Eso ayuda, sí mejora el estado de ánimo y lo sacas de esa soledad permanente. Eh, Pero si no estamos ante esa posibilidad, pues lo ideal es buscar la ayuda de la parte de ya, medicamentos. y en este caso, Uh los -huh. hijos pueden ayudar poniendo como un cronograma a sus padres, por ejemplo, mamá, mira, hoy día juega parchís, más tarde haz esto, riega las plantas, más tarde poner un cronograma como para que ellos vayan cambiando día a día y no se sientan así. Eso es muy bueno hacerlo desde un principio. Si ya sabemos que nuestro adulto mayor le va a tocar quedarse solo, pues lo ideal es armar un programa desde el principio, porque si ya esperamos a que esté en Ya no va a querer. depresión, no va a querer, porque no tiene ánimos de hacerlo. Entonces, lo ideal es, si ya vemos que estamos ante esta pandemia y que la primera hace 15 días no se solucionó, debo buscar, insisto, lo más recomendable es que alguien se vaya a vivir con esta persona todo este tiempo. Es lo más aconsejable, porque la soledad, no solo porque soy adulto mayor me va a afectar, estar sola, encerrada todo el tiempo en una casa, obviamente me quiere, porque me aburro. Peor ellos que no usan celulares, que no tienen estos métodos de distracción que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, sí hay que armar una rutina y buscar la forma de ponerle más actividades a los días. No todos los adultos mayores están depresivos. Si tenemos un adulto mayor en casa con estas situaciones que estamos viendo, como tú dices, mira, le voy a llevar plantitas para que riegue, le voy a llevar un animalito si es posible, que sea fácil de manejar, pero que sea una compañía. Buscar maneras para evitar una depresión. Porque ahorita se viene otro problema. Ya no solo estamos con el aislamiento, no solo estamos con con el virus, sino que ya está la reactivación a medias, ya está la preocupación económica de que ya estamos con los meses, de que ya se siente. La mayoría de los adultos pasan preocupados por sus hijos, por sus nietos. ¿Por qué va a ser de ellos? Porque ya tienen que salir a trabajar y se ponen en riesgo. Entonces, hay que ponerles distracciones para que no pasen todo el tiempo pensando en eso. Porque en algún momento, si es que no les ha pasado ya a estos adultos mayores, se sienten una carga. Estefanía, Para su una familia. pregunta. Dime. Dice, ¿cómo haces para controlar la ansiedad ante el encierro? ¿Qué tips puedes recomendar? Bueno, es lo que te decía, la ansiedad se maneja de formas distintas que la depresión, es un poco más fácil. ¿Cómo puedes controlar la ansiedad? Si tienes un ataque de ansiedad, puedes ponerte a hacer ejercicio, por ejemplo. Eso te va a descargar energía, por ende los niveles de ansiedad va a bajar. Disminuye los azúcares de tu dieta, eso te va a ayudar también. La lectura ayuda muchísimo. Ahora, si es una crisis de ansiedad leve, la controlas con esos síntomas. Si ya es algo severo que te pasa 1, 2, 3, 4 veces a la semana, ya sí debes buscar ayuda. Es más complicado, o sea, tú vas a decirme, no, pero yo hago ejercicio y no se me pasa. Claro, si ya te pasa 4 de los 5, de los 6, 7 días de la semana, no te va a funcionar los tips que le funcionarían a alguien que recién está comenzando con crisis de ansiedad o a tener ansiedad. ¿Cómo nos reconocemos que es ansiedad? ¿No? Porque hay personas que dicen, yo nunca tengo ansiedad, pero yo, por ejemplo, que come sin tener hambre, o sea, ya almorzó y a la hora otra vez quiere comer, ya merendó y otra vez quiere comer y si no come no está tranquila y después se siente llena y quiere vomitar. Eso también puede ser ansiedad, puede ser un síntoma de ansiedad. Eso es ansiedad. ¿Cómo? Eso es ansiedad. Claro, pero hay personas que lo... Eso es ansiedad. Entonces sería un síntoma para que ellos puedan entender que eso también es ansiedad.
El comer sin hambre, el... Ansiedad es que te suben las manos, ansiedad es que no logras estar tranquilo en un solo lugar, ansiedad es que de un momento a otro, como tú dices, comienzas a comer compulsivamente y te llenas más de lo que deberías y después tienes náuseas. Ansiedad es que te desesperas en las cuatro paredes de tu casa y no sabes manejar eso, porque todos nos desesperamos en algún momento en las cuatro paredes de nuestra casa. Estefania, dijiste algo, Pero si me tomo un café, por ejemplo, me tranquilizo. dijiste algo importante, No te que escucho. dijiste algo importante. Muchas personas o pacientes nos están diciendo que sudan mucho las manos, les sudan mucho los pies, ahora que están en la cuarentena. Uh-huh. Entonces, eso también podría ser ansiedad. Es ansiedad, sí. Y también necesitarían ellos ayuda psicológica porque ya no pueden manejarlo. Porque ellos me dicen, estoy tranquilo, tomo la pastilla, todo, pero me sudan mucho las manos, me sudan mucho los pies. Ya, eso es debido a la ansiedad, ¿no? Porque tenemos tantos días encerrados, los primeros 15 días hubo ciertos síntomas en la mayoría de la población, después hubo una etapa de adaptación y ahora está empezando esta otra etapa de sintomatologías de las que estamos hablando. La gente se ve ante que ya estamos medio acostumbrados a estar encerrados en la casa y ya hay que salir porque no hay dinero, el virus sigue ahí, todos tenemos temor y estas preocupaciones constantes a unos les causarán depresión, a otros les causarán ansiedad y como es algo que está constantemente en nuestro pensamiento, obviamente causa la sudoración de las manos, la sudoración de los pies, sí es ansiedad. Tenemos O por ejemplo que está en constante movimiento la pierna, el pie, pero constante, que no para. Esto es ansiedad. ansiedad. Que uno dice, ay, es un tip que tengo. Porque hay muchas personas que dicen, yo muevo la pierna. Y dicen, no, no, eso es un tip, siempre lo tengo. Hay personas que sí, que siempre lo han tenido, pero esas personas que siempre lo tenían, si los analizas, te darás cuenta que lo hacen muchísimo más ahora, muchísimo más. Eso aumenta. Igual con la sudoración de las manos. Hay personas que siempre tienden a que les suden las manos, pero tú pregúntale cuándo les sudan las manos. Cuando voy a exponer, normalmente te sudan cuando estás ante un momento que te causa, que te mueve, que te causa cierta ansiedad. Ahora, como estamos en este constante situación de ansiedad, este síntoma se ha vuelto bastante común en la mayoría de las personas, ¿ah? Porque a mí también me llegan muchos pacientes por lo mismo. Ya tenemos otra pregunta. ¿Cómo diferenciamos la tristeza de un cuadro depresivo? Ya, es lo que explicábamos cuando Vane. Triste, todos tenemos momentos de tristeza, todos. Llega un punto en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, en el que el mundo literal tú sientes que se te vino abajo, porque nada te salió, porque no te pagaron, porque te peleaste con alguien, porque se te vino abajo el mundo. Ese día tú no podías más. Pero es un día. Hay personas que lloran, hay personas que se acuestan a dormir, hay personas que cierran todo por ese día y esperan a que sea el siguiente, pero es un día. Un día. Ojo, esta tristeza no puede estar ligada a la muerte de algún familiar cercano, a la pérdida de algo, porque ahí ya y ahorita hablamos de eso, que son otros temas. Esa tristeza te dura un día, porque ese día tuviste un mal día y tú ese día sentías que no puedes con nada más. La depresión es un proceso en el cual poco a poco la persona siente que pierde el gusto y el interés por todas las actividades de su vida. Pasa durmiendo porque es lo que le es más fácil de hacer, no porque le guste siquiera. Pierden el gusto por comer las comidas que le gustaban, pierden el gusto por las actividades que antes se sentían bien haciéndolas. Si están conversando con un amigo que les cae súper bien su amigo o su amiga, se divierten, pero ya estás como que no, ya quiero ver televisión, me quiero encerrar en mi cuarto. Pierdes el gusto por tus actividades diarias, las cuales en la suma del día te decías, ay, tuve un buen día, me encontré con tal persona, me divertí, la pasé bonito. Esas cosas ya no pasan. Que cuando estás triste, no es así. Tú también has tenido momentos tristes, entonces no es lo mismo. Depresión es
un cuadro que se va implantando en la vida de la persona y cuando te das cuenta, esa persona perdió el gusto por todo. Tenemos otra pregunta. Por todo. Dice, ¿qué recomienda cuando no pueden conciliar el sueño? Ella habla porque su esposo tuvo COVID y no puede conciliar el sueño. Bueno, ese es un proceso. Primero no sé qué tiempo tiene el paciente que desde que tuvo COVID. No sabemos si estuvo, en qué niveles estuvo, si estuvo internado en UCI, si no tuvo UCI. Normalmente todos los pacientes que han estado en UCI 1, 2, 3 días, obviamente si es más tiempo, más aún, tienen un síndrome el cual les causa mucha dificultad después recuperar sus hábitos cotidianos, desde el sueño, la alimentación. Pasan los 15, 20 primeros días después de haber salido de la UCI con un miedo constante de todo. Desarrollan pánico por todo. Esto debe, normalmente en los hospitales esto se trabaja, se trata para que el paciente cuando vaya a su casa pues esté mucho más estable. Pero te digo, no sé, no hay un tips especial porque no sé qué tan grave estuvo el esposo de la señora que pregunta. Okay. Tenemos otra pregunta. Dice la señora que tiene un cuñado que es muy nervioso, está muy nervioso, se aisló de los hijos y de la esposa. Dice, la hermana, la esposa ha hecho de todo, toma pastillas, muchas cosas. El señor duerme solo en un cuarto porque tiene miedo de contagiarse y contagiar a la familia, por eso se autoaisló. La esposa le ha ayudado a hacer deporte, distraerse, pero no se ve mejor. La suegra dice que también estuvo mal con los nervios. Ella estaba tomando Nerval, té calientes antes de dormir y gracias a eso ha mejorado, pero que en cambio el señor no ha mejorado con nada. Ya, ahí puede haber que en la familia hay tendencia para cuadros de ansiedad y ella necesita ir a terapia y no solo conmigo, sino que sí, o sea, no solo con psicología, sino que el psicólogo debe evaluarlo a ver si no requiere que sea visto también por psiquiatría. O sea, Porque ya el cuadro del señor es un cuadro grave. Uh-huh. esa isla, entonces él ya debería tener, Que va para... ¿cómo? Sí, él debe hacerse tratar Ya ya. debería, entonces, Él debe hacerse tratar porque el cuadro va a empeorar. El cuadro va a empeorar. entonces Debe hacerse tratar. la pregunta, él ya debería tener una cita con psicología para tratar de evitar que luego vengan otras complicaciones y que necesite de tratamiento si es que ya no necesita. Entonces, lo que le recomienda la psicóloga es una cita con psicóloga, con psicología. Tenemos otra, Pero con cualquiera de los dos debe ser evaluado por alguien. ya, necesito otra pregunta. ¿Será que podría subir o bajar la presión? ¿La ansiedad puede subir la presión o bajarla? Claro, o sea, la ansiedad te hace que se te aumente la crisis de ansiedad como tal, tener una crisis de ansiedad dentro de la crisis, hay un aumento del ritmo cardíaco. El paciente siente que sus latidos se aceleran muchísimo porque literal se aceleran dentro de la crisis. En el ataque de pánico, que es otro tipo de diagnóstico, el paciente cree que va a sufrir un ataque cardíaco. Su ritmo se acelera de tal manera que el paciente siente en serio que como que ya va, El corazón, se le va a parar el corazón. sí. Sí, ya se le sana. Muchos cardiólogos suelen mandar al paciente a psicología debido a que cuando van en un estado de normalidad, sin la crisis o sin el ataque, sus funciones son normales. Es solamente durante la crisis que el paciente manifiesta esta sintomatología. Puede ser, yo ya tengo consultas con psicóloga, estoy bien, pero aún así, estoy en mi casa, me da un ataque de ansiedad, una crisis. ¿Me escuchas? Ya, No. ya, que por ejemplo, hay pacientes que ya tienen tratamiento con psicología, ¿no? Por la ansiedad. Pero ¿Ya? llega un momento que aún estando en tratamiento tienen crisis de ansiedad. Entonces, en esta crisis deben llamar al psicólogo. Claro, los pacientes que están con psicología y tienen ataque de pánico, crisis de ansiedad y angustia, o tienen o pacientes que son de conductas suicidas, ellos saben que deben comunicarse con su psicólogo siempre, eso ya es de cajón.
El paciente lo sabe. Ya, es que eso es importante porque hay pacientes que piensan, ¿no? Siempre. Que dicen, yo ya tengo citas con la psicóloga, pero a pesar de que estoy con psicología, me sigue dando la crisis, entonces no me sirve el tratamiento y lo abandona. A ver, un paciente, dependiendo del diagnóstico que le dé el terapeuta que lo vea o el médico que lo vea, él va a observar, porque esto se mide, las mejorías en psicología se miden por sesiones, ¿ya? Obviamente tiene que haber cierta mejoría y las crisis del paciente deben disminuir en intensidad, no van a parar al 100% desde la segunda cita, pero a la segunda cita, la intensidad, o la tercera cita, la intensidad de la crisis no puede seguir siendo 100%. Claro, eso es importante. En psicología es importante muchas cosas y Que lo que acabas de decir es muy importante porque hay pacientes que creen que porque van una vez ya no les va a dar más. Entonces ellos abandonan el tratamiento. Entonces por eso es importante recalcarlo, que no es que con una o dos citas ellos van a mejorar, que tienen que seguir yendo porque con... no. Más aún si es una crisis de ansiedad, por ejemplo, y angustia que ya tiene pasándote mucho tiempo. Hay pacientes que acuden a la consulta, no sé, tienen 3, 4 meses con esta sintomatología que va en aumento. Si empezó siendo una vez al mes, cuando van es 5 a 6 veces por semana. Entonces es muy difícil parar esto a raya con una o dos citas, pero sí se para la intensidad y la cantidad de las citas. O sea, y la cantidad de los ataques. Ya no van a ser 5, 6, 4, 5. O sea, sí hay una mejoría y el paciente sí la observa. No solamente es que creen que no funciona, Vane. A veces, cuando un paciente va muy cargado, en la primera cita, este paciente hace algo que nosotros llamamos catarsis. Entonces, este paciente se desahoga de todo y se siente bien un tiempo. Y por esta razón dejan de ir. Pero la sintomatología va a volver a aparecer porque no se hizo un tratamiento correcto. Que eso es importante para que sepa nuestro público, que la primera vez que vayan, como tenían todo encima de carga, van a descargar, pero no quiere decir que por eso ya están bien. Deben seguir yendo a pesar de que en ese momento descargaron todo, se hayan sentido bien, porque no están todavía listos para seguir solos. No, es que deben de saber, como en cualquier tratamiento que ustedes manejan en cambio en la parte de los medicamentos, es necesario que el paciente sea constante. El psicólogo cuando tú vas a tu primera cita te va a dar un estimado de cita según la evaluación que tuvo contigo. El paciente te explica, bueno, tú tienes tal diagnóstico, esto más o menos va a requerir unas 8 citas, entre 8 y 10 citas. Las primeras tienen que ser constantes, una vez por semana, después de la tan cita podemos vernos cada 15 días hasta que hacemos un cierre. Cuando tú te sientas con el paciente, tú le explicas todo esto después de realizar la primera evaluación. ¿Ya? Mira, yo creo que ahorita van a venir muchos síntomas porque he notado que las personas están desarrollando mayor ansiedad que cuando solo se quedaban en casa. Cuando solo se quedaban en casa, cuando recién apareció este virus, era dejar todas nuestras cosas, que si nos gusta salir, que si nos gusta comer, que los amigos, que ya, dejamos eso y encerrarnos en nuestra casa con nuestra familia. Pero ahora estamos ante la realidad de que ya no podemos estar encerrados en la casa, tenemos que comenzar a reactivarnos con un montón de medidas de seguridad, que no todos las cumplen, y saber que tienes que salir a eso. No tienes otra opción, porque en la mayoría tenemos que trabajar, en su mayoría. Nuestros hijos están en casa viendo cómo adaptas esto de las clases, cómo te haces. Los padres y las madres de familia están sometidos a mucho más estrés ahora, porque todos tenemos miedo de salir, pero también queremos salir. Entonces la gente está bastante confundida y están buscando ayuda por eso. No saben cómo afrontar todo esto que es nuevo. Ante el encierro se dio por los síntomas, pero ahora sí, está bastante cotizada. Y otra pregunta,
aquí todos. para que también nos ayude, las que somos madres, nuestros hijos ya están cansados de estar encerrados, ya nos están haciendo crisis, se frustran, se sienten frustrados porque no pueden salir, porque no ven a sus amigos. ¿Cómo podemos ayudar a acompañar a nuestros hijos para evitar esta frustración? Porque ya todos los padres creo que les hemos explicado, les hemos dado videos, les hemos enseñado, pero son niños que no lo pueden nosotros manejar eso con nuestros hijos. Realmente nuestros hijos van a copiar mucho nuestras conductas. Si nosotros estamos calmados, si nosotros sabemos manejar sus momentos de crisis, porque son momentos de crisis que tienen los chicos, no pasan así 24/7. Están mal en un ratito que se colapsaron, extrañaron a sus amigos, extrañaron a sus primos. Entonces, es esta situación para que ellos también estén calmados y estén tranquilos. Y aquí también puede ayudar mucho porque ahorita como todo es virtual, ¿no? Hay muchas clases que son virtuales, por ejemplo, la música, por ejemplo, danza, canto, pintura. Entonces, que yo me he dado cuenta que igual sí les ayuda porque es un momento, conectan por la plataforma de Zoom, lo que sea, ven a sus amigos en otra pantalla, todos interactúan. Entonces, esto también sería recomendable para los padres que pudieran hacer algún día en el municipio simplemente gratis. Sí, también, sí, también les ayuda mucho a los chicos estas actividades. Y sé que es complicado, que suena facilito decirlo, no es tan fácil como hacerlo, pero sé que, o sea, también soy consciente de que actualmente nuestra vida nos exige estar mucho dentro de una pantalla, delante de una pantalla, pero tratar de que los chicos sigan realizando actividades en la terraza, en el patio de la casa, que no se queden tanto tiempo en casa frente a la compu, porque vamos a terminar creando dificultad para desarrollarse con el ambiente. Van a crear muchos miedos, porque al estar solo en casa te aíslas, más aún siendo chiquitos. Entonces, tratar de sacarlos igual en el patio, en la terraza, cuando ya cambien los semáforos, que ya vean a sus primitos, que sepamos que también están seguros, que también están cuidados, porque no puedes confiarte, no sé, de los amigos que tú no sabes, tus hermanos si puedes confiar, por ejemplo, y los llevas donde su familia. Eh, Sé que hay que tener todos los cuidados del caso, sé el peligro que se corre ante el virus que no se ha ido, que sigue ahí, pero también creo que no podemos encerrarnos todos en una jaula, necesitamos vivir, los chicos necesitan salir igual en algún momento. No sé, un día a la semana, quedarte con tu familia, de que se vean cuatro primitos y que se distraigan, que jueguen. Y por favor, cuando pase eso, quiten celulares, quiten pantallas, denle una pelota, denle unas Barbies y que a jugar. Claro, eso es importante porque ahora hay teletrabajo, todos estamos en casa. Vaya a la computadora, tome el teléfono, vaya al iPad para que no moleste, pero no estamos haciendo nada bien. Nosotros creo, ¿no? Deberíamos diariamente darle una hora para hacer con ellos ejercicios, una hora para tratar de, o el tiempo que sea necesario, para tratar de estar todos en familia y que ellos vean que todos estamos juntos y poder jugar, porque ellos piden jugar. Por eso te digo, lo ideal, mira, de verdad que yo creo que mucho tiene que ver cómo cada uno se adapta a todos estos procesos, porque en cambio hay niños que en la cuarentena han desarrollado su capacidad para jugar solos Sí. y su imaginación se ha vuelto maravillosa. Tú los escuchas y arman toda la película, recrean el Titanic, no sé, o sea, son otro nivel. Que hace mucho tiempo, si tú te pones a hacer un remember, entonces los chicos ahora solo pasaban en la computadora, solo pasaban en el internet, eh, y si tú no les has dado todas esas herramientas ahorita, si no se les has facilitado la compu, el internet, aprenden a jugar, aprenden a usar su imaginación como jugábamos cuando éramos chiquitos, que te armabas la película de los Power Rangers y cuál más era la rosada, la verde, la amarilla, no sé. Pero a eso jugábamos. Entonces, no veamos solamente lo negativo, ni nos enfrasquemos en lo que no podemos cambiar, porque eso es lo que nos está pasando, que nos enfrascamos en lo que no podemos cambiar. Es verdad, no podemos cambiar la situación, los chicos no van a ir a la escuela todavía, pero veamos la forma de que esto no sea tan negativo. Y tú al verlo de esta manera como padre, tu hijo lo va a ver de la misma forma. Incluso, sabes, yo me he dado cuenta, ¿no? Que por ejemplo, lo pongo a lavar plato y para ellos, wow, es maravilloso, algo que no hacíamos, que nosotros creemos
que no, eso no va a representar nada, pero en realidad sí, si tú ves a tu hijo porque está lavando un plato, ha hecho la maravilla del mundo, cosas simples, o regar una y hay intentos. sí, maravilloso. Ya, entonces, Entonces hay que ver muchas, ¿cómo? que hay que saber ver lo positivo dentro de las cosas que nos están pasando. Los seres humanos somos adaptables, nos vamos adaptando en el medio. Y si no tenemos esa capacidad, pues lo que hacemos es no disfrutar la vida. ¿De qué sirve estarte cuidando tanto de algo que te puede quitar la vida si no la vas a disfrutar? El punto de todo esto es disfrutar lo que tenemos, que estás vivo, que tienes a tus hijos, que tienes a tus padres. Aprendamos a ver esta situación, a asimilarla, a adaptarnos, a ser felices con eso. Ojo, esto pasa siempre y cuando no tengamos algún trastorno de base, que era por lo que comenzamos el live. Que la depresión, estas palabras que yo te estoy diciendo en este momento, te sirven siempre y cuando tú no estés en un estado depresivo. Cuando estás depresivo, todas estas palabras no te ayudan y la familia debe de entenderlo. El paciente debe buscar ayuda profesional, porque de nada sirve que todo el mundo te diga, debes estar mejor, tienes a tus papás bien, tienes a tus hijos bien, tienes comida en la mesa, tienes, sí, es real, esto, yo lo sé, pero eso no te quita que por alguna razón perdiste el gusto por todo, por todo. Y la familia sí notan esos cambios cuando ya son fuertes y deben de mover, porque el paciente depresivo nunca va a buscar ayuda solo. Y Eso no pasa. Estefanía, creo que debemos recalcar algo, porque yo ya tengo gente que es estudiada, adulta, yo le digo, mira, anda al psicólogo porque tienes que recibir ayuda. Entonces, lo primero que me contestan me dice, ¿acaso estoy loca? Entonces, claro, entonces yo creo que explicarle un poco al público de que no tienes que estar loca para ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, que es normal que acudamos. En otros países los niños desde pequeños van al psicólogo, porque necesitan un psicólogo en su vida para muchas conductas y para saber sobre muchas cosas en la vida. A ver, así como vas a cualquier otro médico por cualquier problema de salud, puedes ir al psicólogo o al psiquiatra si tú lo requieres. Porque hay personas que a lo mejor no lo requieren nunca y hay otras que sí. Ojo, esta conducta y este pensamiento, y nos voy a hacer sentir un poco mayores a todos, lo tenemos nosotros, porque hay una cantidad impresionante de chicos de 22 años para abajo que ir al psicólogo es de lo más normal. Tengo un problema en el colegio, o tengo un problema en mi vida íntima, o tengo un problema de mi autoestima, y resulta que no confío en mis amigas para compartirlo, mamá, quiero ir al psicólogo. Y yo tengo chicos y pacientes desde los 13 años, van al psicólogo. Obviamente en estos chicos las citas son mucho más cortas porque el problema no es un problema avanzado, van enseguida, apenas no se sienten bien. Entonces, esto de ir al psicólogo es para locos era algo de nuestra generación. Actualmente ya no pasa. Los chicos de ahora van al psicólogo muchísimo. Hay una pregunta que nos hacen, ¿cuándo ir al psicólogo o cuándo al psiquiatra? ¿Cómo ayudamos a que los padres o las personas digan, bueno, yo necesito ir al psicólogo o necesito ir al psiquiatra? Bueno, lo ideal es, el primer paso, o sea, siempre será psicología. Incluso el psiquiatra, si tú vas al psiquiatra o vas al psicólogo, pues tú vas al psicólogo, el psicólogo te hace la evaluación y te dirá, mira, tú estás en un punto muy inestable en el cual con terapia no vamos a conseguir una mejoría para poder tratarte de la parte emocional. Debes ir a psiquiatría. Después de que el psiquiatra me dé la autorización, yo continúo trabajando contigo. Y cuando es psiquiatría, el doctor te dice, bueno, no necesitas psiquiatría de base, vamos a psicología directamente. Eso es algo que también ha mejorado mucho, el trabajo en conjunto entre el psicólogo y el psiquiatra. Eh, yo trabajo mucho con un médico y, por ejemplo, nosotros tenemos esa facilidad, que viene el paciente conmigo y digo, no, definitivamente no, y el paciente se va con el psiquiatra, yo le indico más o menos lo que, por qué mando al paciente y por qué no lo cojo yo, ya lo evalúa, lo ve. Entonces, siempre es más fácil para los padres o para el paciente acudir a psicología. Y ya el psicólogo les explica por qué razón, en su caso, lo ideal es ir al psiquiatra si lo necesitara, pues y si no, no. Porque hay pacientes que no quieren, unos no quieren psicología, otros no quieren psiquiatría, entonces
también tiene Y mucho que aquí hay ver algo con eso. importante que te iba a decir, ¿no? Que no solamente el paciente que está con depresión, que tiene un problema, tiene que ir. Por ejemplo, cuando me llegan pacientes y yo le digo, bueno, usted es hipertenso, bueno, usted tiene una enfermedad renal y no lo aceptan. No la aceptan, no quieren tomar pastillas porque dicen, no, me voy a ser dependiente, que yo no soy hipertenso, yo no soy enfermo renal. Ahí también este paciente debiera ir para que ayude a aceptar su enfermedad. Claro, esto es lo ideal en todas las enfermedades. Lo que pasa es que no hay dentro de nuestro sistema de salud en todos los hospitales. Por ejemplo, tú mencionaste que yo trabajo en Solca. En Solca es parte del protocolo que el paciente, después de ser diagnosticado, debe ir con psicología para el debido proceso de la aceptación de la enfermedad. ¿Ya? El hecho de estar enfermo es un duelo para todos. Para cualquier persona que reciba una noticia que te dicen que ya no eres sano como tú esperabas y que tu vida va a cambiar por eso, es un choque que lleva a un proceso de aceptación. Cuando el paciente pasa lo que tú dices, que no quiere tomar medicación, que yo estoy bien, que yo no sé qué, es porque no acepta. Entonces sí necesitan ir, lo ideal sería porque si un paciente va después de ser diagnosticado, él, ¿qué te digo? 3 sesiones, o sea, es súper corto el proceso de aceptación cuando el paciente va enseguida. Por eso siempre hay que hacerlo oportuno, no esperar tanto tiempo cuando quizás necesite muchas más terapias o quizás medicación. Y así. Claro, cuando tú esperas más tiempo para cualquier cosa, para cualquier enfermedad, obviamente vas a requerir más medicación, más tiempo, más gastos, de que si acudes ante los primeros síntomas. También es importante porque yo tengo algunos pacientes, ¿no? Y entonces se han muerto, por ejemplo, las amigas, la prima, la cuñada. Incluso me pasó un caso interesante en el que se murió una señora ya adulta mayor y luego la hermana se enteró, se deprimió tanto que dejó de comer, dejó de bañarse, de pararse. Cuando fueron a buscarla a su casa porque no contestaba, se había muerto. Entonces también en estas personas que están llegadas de adultas mayores también hay que estar pendiente y quizás antes de dar la noticia deben hacerlo con un psicólogo también, más ahora, porque hay bastantes muertes y familias enteras. Entonces aquí sería importante, ¿no? La recomendación de que si ya saben que está mal o que ese paciente se puede morir, ya ir trabajando con el familiar, con el adulto mayor que usted sabe que puede deprimirse. Es importante que le den prioridad a la salud mental actualmente. ¿Por qué lo digo así? No porque, o sea, en sí toda nuestra salud es importante, pero ahora todos estamos muy caotizados, es la palabra, Vanessa. Entonces todos reaccionamos de maneras que antes no hubiera pasado ante muchos eventos. Como tú dices, en casos como lo que pasa, tú te enteras que se murió tu hermana, se murió tu hermano, se murió casi que toda la gente que tú conoces, o en gran mayoría, ves todo tan caótico que tú también pierdes el ánimo por seguir viviendo, porque sientes que también te vas a morir. Ya te autodiagnosticaste de COVID y te echaste a morir en una cama. Entonces, ahora todos estamos teniendo reacciones distintas a las situaciones, a las noticias, a los acontecimientos. Si vamos a tratar un tema como el que tú dices, sí lo ideal es buscar asesoría, porque no siempre tiene que ir a consulta. Puede ir un familiar cercano, mire, está pasando esto, y el psicólogo te asesora de cómo es para hacer que esta persona sepa lo que ha pasado. No dar la noticia. Así es, como dar noticias, hasta cómo adaptarlos a este nuevo estilo, porque hay personas mayores que no se están adaptando, que se enojan, que se salen, que se van. Hay personas mayores que incluso dicen, yo ya viví, no me importa, y se van a la calle. No me importa, me morí ya hasta aquí. No sé, yo los he Sí, sí. escuchado. Pero aparte Y la familia se pone pero esa bravísima. persona mayor vive, por ejemplo, con la señora, que es persona mayor, vive con otras personas. Entonces el riesgo no solamente es para él, sino que pone, Para todos. ay, ¿me escuchaste? Creo que no. Que hablábamos de que pone en riesgo la vida del resto de las personas que viven con ellos. Entonces también debe Por recibir supuesto. ayuda porque va a salvar la vida de las otras personas que están en la casa, no solamente él, porque esa persona regresa a su casa a dormir. Claro, eso es, por eso te digo, a veces estamos ante una persona que no sabe cómo lidiar con toda esta estructura de que es un adulto más varios adultos mayores, más muchas personas en riesgo. Lo ideal es que busques asesoría,
porque ya estás cargado con todo lo que estás llevando. Aprovechas y te descargas y buscas asesoría de cómo manejar la situación. Es bueno que ante lo que está pasando aprendamos a que sí debemos buscar ayuda, que no está mal, que no somos débiles, que no porque voy una vez al psicólogo necesito ir a terapia permanente. Actualmente hay personas que pueden ir 1 o 2 citas solo para descargar, porque no pueden más con todo lo que está pasando, están estallando con su esposa, están irritables con sus hijos, están fastidiados con sus mamás, están fastidiados con sus papás, y nos pasa a todos. Entonces, para no descargar con ellos que también están irritados, también están fastidiados, también buscas ayuda de alguien y lo más probable es que te sientas muy, muy aliviado y veas las cosas de forma distinta. Bueno, gracias. Queremos que nos des una recomendación para todo el público. Bueno, aquí nos preguntan que si Nermineta se puede tomar. Tienen que ir, o sea, es que no pueden tomar medicación nomás así, deben ir al médico y el médico los va a evaluar y según qué es lo que pueden, en mi caso no medico, pero si necesitan medicación, pues él se guiará con el psiquiatra para que los evalúe. Es que no todo el mundo puede tomar medicación por tomar, no les hace bien, los altera, puede dañar alguna otra función de su organismo, no es correcto que se medique sin que sea evaluado previamente. Tipo de enfermedad, es así en realidad. No hay que automedicarse, hay que acudir al especialista para que reciba un mejor tratamiento. Estefi, danos una recomendación para terminar el live. Ya, bueno, yo creo que lo principal es aceptarnos y aceptar al resto. Todos estamos viviendo este proceso como nos sale mejor. De corazón yo creería que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, pero como seres humanos no siempre es fácil. Tenemos días malos, tenemos días buenos, y está bien buscar ayuda para mí, para mi familiar, dejar de presionar al otro, porque sí que presionamos a los demás con que, no, mira, en la cuarentena yo no sé, me volví super masterchef, o no sé, hago 1000 ejercicios. Está bien, si a ti te va bien, me alegra, me da tanto gusto por ti. No presiones al resto, resulta que a él le va mejor leyendo, resulta que acá le va mejor inventando. Aprendamos a respetar cómo cada uno vive esta etapa. Y si por alguna razón notamos que un ser querido, que alguien que está cercano a nosotros, está teniendo cambios en sus conductas, ya sea hacia la depresión, ya sea por trastornos de ansiedad, conductas alimenticias adecuadas, autoflagelaciones, aislamientos más del que ya estamos teniendo, guiémoslos a que busque ayuda. A veces hay que hasta que, cuando un paciente es depresivo, por ejemplo, hay hasta que obligarlos a asistir a terapia, pero no dejemos que se hunda más. No estemos para criticar, estemos para sumar, estemos para ayudar. Que aprendamos algo positivo de todo esto que está pasando. Todos nos podemos dar la mano, todos podemos respetarnos, todos podemos querernos como es el otro. Y que psicología no es para locos. Gracias, Tefi. De verdad que nos ha dado mucha ayuda, muchas pautas para que las personas puedan ir a ayudar a las personas que están alrededor suyo y poderlo detectar oportunamente. Y aparte creo que ya todos entendimos de que siempre vamos a necesitar una ayuda psicológica, psiquiátrica, de acuerdo en el momento en el que estemos pasando. Que esto no es para... Y a todos... Sí, es para todas las personas, todos podemos necesitarlo en algún tiempo porque no todos podemos manejar problemas de la igual forma. Hay unos que lo pueden manejar rápido, no les importa, pero hay otros que les causa frustración. Entonces, para todos los televidentes, ya saben que tenemos a nuestra psicóloga, que es Estefanía, está en Puerto Med, las personas que están también, ella ayuda mucho a los pacientes de Solca. Esperemos que les haya servido mucho nuestro live y nos vemos el otro domingo. Gracias, Estefi. Chao, Vane, cuídate.